Bueno, entonces la última vez estábamos viendo lo de el polimorfismo del ADN y en este polimorfismo hay varios marcadores que son secuencias repetitivas de ADN y son secuencias de ADN que están en diferentes lugares o loci en el genoma, en los cromosomas. Uh-huh. Entonces estos marcadores, estas secuencias repetitivas son las que se van a comparar con las de otros para saber tres casos específicos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la genética forense puede, número uno, establecer la identidad de los restos de alguien? Estos restos que pueden ser, puede ser tejido, puede ser hueso, o puede ser una persona que esté en estado de descomposición, o incluso una persona que esté pues en ácido, ¿verdad? Que ahora vemos que los narcotraficantes hacen esas crueldades. Todavía sí se puede recuperar ADN de esos restos y compararlos con la muestra de algún familiar, con el objeto de ver si es la persona que se está buscando. Ustedes saben que hay personas que desaparecen y que por más que las buscan no se encuentran, pero cuando se encuentra una persona y coincide con el lugar donde fue visto por última vez y demás, se puede decirle al familiar que dé una muestra para que sea comparada. El segundo caso es la paternidad, o sea, saber si el hijo es su padre real o su madre real. Y la última es que si se encuentra alguna muestra biológica en la escena del crimen, se pueda comparar con los presuntos culpables y saber si quién fue el verdadero asesino. Entonces les decía yo que para ello hay varias secuencias repetitivas que pueden ser comparadas. Y estas frecuencias repetitivas se abrevian, ¿verdad? Con las siglas en inglés STR, que quiere decir Short Tandem Repeat, secuencias que se repiten. Estas secuencias que se repiten, STRs, se han localizado en diferentes cromosomas. Estas son precisamente las que se comparan. Entonces ya se sabe qué secuencias son las que se tienen que cortar y amplificar. Acuérdense que amplificar es hacer muchas repeticiones de esas secuencias para verificarlas y compararlas con las familias. Entonces, por ejemplo, en el cromosoma número 2 del ser humano, hay dos secuencias repetitivas que pueden observarse y que pueden compararse. ¿Cómo las vamos a observar? Utilizando un aparato para electroforesis. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí en el cromosoma 4 hay tres secuencias repetitivas, en el cromosoma 6, perdón, en el 7, en el 11, en el 12. Entonces, estas secuencias ya están muy identificadas y se utilizan precisamente para este tipo de pruebas. Y aquí dice, loci quiere decir el lugar en el que se encuentran en el cromosoma, ¿verdad? Los loci. Es como locus, pero locus es en singular y loci es en plural. Locus es el lugar que ocupa una secuencia o un gen en el cromosoma. Como aquí estamos viendo varios lugares y varios lugares de varias secuencias en muchos cromosomas, por eso es el plural, loci, porque está en latín. Bueno, pues una vez que se encuentra una muestra, por ejemplo, en el lugar del crimen, lo que se tiene que hacer es extraer el ADN de esa muestra, amplificarla usando el PCR y obtener el perfil genético, extraer esas secuencias repetitivas, amplificarlas, y ya sea que lo pongamos a correr en un gel de agarosa o que se traduzca a números para hacer la comparación. Las muestras biológicas que se pueden utilizar pues son sangre fresca o incluso manchas de sangre, saliva fresca o manchas de saliva, semen
ya sea fresco, lavado vaginal o manchas secas que pueden encontrarse en la ropa. Y de cabellos, ¿verdad? Pueden ser los cabellos de la cabeza, el vello púbico, el vello corporal, tejidos u órganos, puede ser de hueso, de diente, de piel o de diferentes órganos. Entonces, ya sea que se encuentren los restos de alguna persona que ya no puede ser identificada a simple vista, porque ya está en estado de descomposición o porque fue quemada o porque se encontraron solamente alguna parte del cuerpo o porque se encontró tejido o hueso. Eso es lo que se puede identificar, o también en la escena del crimen, ¿verdad? Si hay sangre, si hay cabello, si hay restos de semen, o en el caso de la paternidad, pues muestras de sangre son suficientes. Entonces, para amplificar la muestra que se encuentra una vez que se extrae el ADN, se usa el aparato de PCR. Este aparato de PCR lo que hace es subir la temperatura para que se separe la doble hélice. Se van a obtener dos hebras que en ese medio en el que se está amplificando el ADN, en un microtubo de ensayo que contiene muchos nucleótidos, se van a complementar de tal manera que se van a estar haciendo copias de secuencia. Copias, 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 ¿verdad? Se va haciendo de manera exponencial y vamos a tener ya bastantes copias para poder compararlas. Bueno, pues ya teniendo el gen amplificado o la secuencia amplificada, se puede detectar huella genética, test de paternidad, diagnóstico de enfermedades hereditarias, clonación de genes, mutagénesis, análisis de ADN fósil. También se puede identificar alguna especie, ¿verdad? Si se encuentra alguna especie. Bueno, pues una vez que ya tenemos el gen amplificado, se utiliza un aparato que se llama aparato para electroforesis. Y se utiliza un gel de agarosa. Este cuadrito es como gelatina, ¿sí? Y ese cuadrito de gelatina se va a poner en el aparato de electroforesis que hace pasar una corriente eléctrica. De un lado es una corriente positiva, del otro lado es la corriente negativa. Este cuadrito de gelatina, que está aquí azul, tiene varios pozas o varios hoyitos, y en cada una de las pozas se va a poner una muestra. Por ejemplo, podría ponerse aquí en la primera fila la muestra que se encontró de restos de una persona y pedirle a los familiares que den una muestra para compararla y ver si hay genes que se parezcan o secuencias que se parecen. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos en esta primera columna el corrimiento de la muestra de las personas que se encontraron, los restos que se encontraron. Entonces, ¿por qué va a haber diferente corrimiento? Porque va a ser de acuerdo a la densidad. Las secuencias más ligeritas, que tengan menos cantidad de nucleótidos, se van a ir hasta adelante, y en cambio las más pesadas se van a quedar atrás. Entonces van caminando por densidad, ¿verdad? Esta separación. Entonces, si nosotros comparamos esta muestra con la de estas otras, ¿a cuál se parece más? ¿Se parece más a la primera o a la segunda? O sea, esta es la muestra problema, esta es la muestra de los restos que se encontraron. Pues vamos a suponer que se ponen muestras de dos personas, ¿a cuál se parece más? A esta tercera, ¿verdad? Que si nosotros vemos aquí hay una rayita, aquí hay otra, otra y otra, esta también coincide, esta coincide. En cambio, en la segunda hay más diferencias. Entonces, por tanto, si era la muestra de los restos que se encontraron y esta de la persona que es un familiar directo, pues se diría que sí son los restos de la persona, del familiar que se estaba buscando. Si fuera de paternidad y ponen a dos papás a ver cuál es el papá, pues sería el segundo. Ajá, este no tenía nada que ver y fue el verdadero papá. Y en el caso de una escena del crimen, si este fue la muestra que se encontró en la escena del crimen, y estos son dos personas sospechosas que se encontraban ahí, dos presuntos culpables,
pues el que se parece más es el segundo, y ese sería, ¿verdad?, el que sería detenido. Bueno, entonces, estas pruebas de gel de agarosa, esta la tomamos con un teléfono celular y lo hicimos en el laboratorio de biología molecular en la Facultad de Ciencias. Llevamos un curso de biología molecular con la doctora Claudia Sega, y ellos tienen todos los aparatos para hacer este tipo de trabajos. Tienen PCRs, tienen electroforesis, tienen micropipetas, microtubos, tienen los medios, ¿verdad?, para que se puedan generar copias de ADN. Eh, Tienen muchos reactivos, ¿verdad?, que son caros. Ellos están asociados con un proyecto chileno. Entonces pueden hacer este tipo de pruebas. En otros laboratorios se hace, por ejemplo, en papel, ¿verdad? También se puede hacer la comparación. Cómo van corriendo esas secuencias repetitivas. Y bueno, este es el aparato de PCR. También antes se obtenían como una especie de, como en el caso de los electrocardiogramas, así se veía el corrimiento de los genes en papel. Bueno, y un ejemplo sencillo, ¿verdad?, de cómo identificar la paternidad, pues aquí hay un ejemplo: paternidad simple. Entonces acuden al laboratorio, señor X, la señora Z, y quieren saber si el niño Y es el verdadero hijo de él. Entonces, para esto se tienen aquí las secuencias repetitivas, ya aquí traducido a números, ya no con el gel de agarosa, el niño Y y el señor X. ¿Tienen algunas secuencias parecidas? Pues aquí la 10 y la 10, la 13 y la 13, la 11 y la 12. Aquí se cumple con la 11, aquí con la 6, aquí con la 9, con la 10, con la 13, con la 9, con la 9-3 y con la 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir, ¿verdad? Con los resultados obtenidos de los perfiles genéticos, pues se puede decir que sí existe una paternidad, ¿verdad? Sí hay una relación con el señor X y el niño Z, ¿verdad? Entonces dice, con los resultados se concluye que el presunto padre, el señor X, sí presenta una relación biológica de paternidad con el niño Y. Comparten 13 de los 13 marcadores genéticos obtenidos en esta prueba. Entonces, por tanto, sí es su verdadero papá. Y lo mismo pasaría, ¿verdad?, si fuera la muestra encontrada en la escena del crimen con la muestra del presunto culpable, o los restos de una persona comparados a la muestra del familiar cercano, consanguíneo. ¿Y por qué les digo consanguíneo? Porque en ocasiones, ¿verdad?, les dicen traigan la muestra de su familiar más cercano y llevan la muestra de la esposa. Y pues la esposa, aunque sea su familiar muy cercano, ¿verdad?, porque viven juntos, pero genéticamente no tienen nada que ver. Entonces no se puede mandar la muestra de una esposa. Se puede mandar la de un hijo o de un padre, pero no de la esposa, o de un hermano incluso. Ajá. Bueno, ya nada más rápidamente les voy a comentar lo del caso de los últimos Zares, que ustedes les comenté si podían verlo, ¿verdad?, en Netflix, en la serie de 4 capítulos. Pero bueno, si no, vamos a platicarlo rápidamente. Y pues, el último zar fue Nicolás II, el último zar de Rusia, y se casó con Alexandra. Tuvieron 4 hijas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Entonces no pueden dejar el trono a una mujer, y tenía que nacer el hijo. Por fin nació el hijo Alexander, pero resulta que este niño, Alexander, era hemofílico. Entonces, con la hemofilia, ¿qué pasa? Cuando se corta, puede desangrarse y morir. Y entonces era un problema, ¿verdad? Cada vez que se lastimaba tenía
esa fragilidad, podía desangrarse, morir desangrado. Pero bueno, estaba Rasputín, que se quedó viviendo en el palacio, y él detenía las hemorragias y ya se veía con vida el niño. Y así estuvieron viviendo la familia de zares 300 años, se heredaban el poder a todos los varones, ¿no? A las mujeres, no solo a los varones. Pero ¿qué pasó? En estos tiempos de Nicolás II, en 1917 empieza la Revolución Rusa y entonces obligan a Nicolás II a abdicar al trono. Cuando un rey abdicaba al trono o un zar, se lo heredaba a su hijo, y aunque su hijo fuera un niño, no importaba, ¿verdad? Se pensaba que él iba a salvar la situación cuando fuera adulto y seguiría adelante esa dinastía. Pero pues resulta que abdicó al trono y no se lo heredó a su hijo porque era con una salud muy frágil, era hemofílico. Entonces, ahí terminó, ya no hubo más zares. Pero además, pues ya empezaba la Revolución Rusa, ¿verdad? Y entonces Vladimir Lenin y los bolcheviques triunfaron esta revolución en 1917 y la familia de los zares la llevaron a una casa, ¿verdad? A un palacio en marzo de 2017 y la acercaron, ¿verdad? Era como una prisión. Supuestamente les hicieron creer a la familia de los zares que era para protección suya, pero realmente estaban como encarcelados. Les prometieron que iban a vivir libres y entonces ellos se llevaron todas las joyas que pudieron, estaban en esa casa y cuando les dijeron que ya podían tomar el carruaje para irse a donde quisieran, resulta que los llevaron al sótano y los mataron. Los mataron a sangre fría, ¿verdad? Y como tenían las joyas en los coños, las mujeres no se morían tan fácilmente, pues les dieron más balas para que se murieran, ¿verdad? Entonces, en ese lugar estaba Nicolás II, Alexandra, su esposa, los dos zares, las hijas Olga, Tatiana, María, Anastasia, el niño Alexei, pero también había un médico, también había una enfermera y dos sirvientes. Entonces, había en total 11 personas. Bueno, pues cuando los matan, los meten a una fosa que nadie sabía dónde existía esa fosa, pero más tarde se encuentran en un hospital para enfermos, encuentran a una mujer que dice ser Anastasia, ¿verdad? Y que tiene un parecido físico con Anastasia y aparentemente la letra también se parece, su forma de la oreja y el parecido físico con la reina Alessandra y las familiares de ella. Y entonces pareciera ser que sí, que se salvó Anastasia y que era la familiar que quedaba con vida. Pero hasta se hace una película, ¿verdad? La película de Anastasia. Pero después, en 1991, se encuentra una fosa en Siberia, en Yekaterinburgo, y se encuentra que hay 11 cadáveres en esa fosa, restos, se encuentran los esqueletos. Y primero se analiza rápidamente a los esqueletos encontrados, que solamente son 9 y se supone que deberían ser 11. Por la presencia de las muelas del juicio se separa a los mayores de edad, las menores no tenían muelas del juicio, también se ven las vértebras, ¿verdad? A los 17 años son más gruesas las vértebras, a los mayores de 17 son más delgadas. Entonces, viendo todas estas características, se dan cuenta de que en esa fosa, pues, de las 9 personas encontradas, había 4 hombres y 5 mujeres. Faltaban dos esqueletos, el del niño y de Anastasia, la niña más pequeña y el niño más pequeño. Faltaban esos dos, pero también se encontró que había ceniza. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue analizar el ADN, pero el ADN mitocondrial de las muestras que estaban ahí, de los huesos,
¿Por qué el ADN mitocondrial? Bueno, el ADN mitocondrial, ustedes saben que todos los humanos tenemos DNA mitocondrial de origen materno. ¿Por qué materno? Porque cuando es la fecundación, tenemos nuestro óvulo con mitocondrias, pero llega el esperma, lo fecunda y solo entra la cabeza del esperma. La colita, que es la que tiene las mitocondrias paternas, se queda fuera. Entonces, todas las mitocondrias de los seres humanos son de origen materno. Por tanto, bueno, extrayendo ese DNA mitocondrial y comparándolo con la familia de Alexandra, de la esposa del zar, se dan cuenta de que sí son los restos de las princesas, ¿verdad? De las 3 princesas y de la princesa Alexandra. Entonces, después de hacer varias pruebas, pues se dan cuenta de que sí es la familia de los zares y que están ahí también los restos del médico, de la enfermera, de los 2 sirvientes. Pero ¿dónde estaban los 2 niños? Pues los 2 niños estaban como cenizas, porque esa misma noche que metieron ahí a todos los cadáveres, a los niños los quemaron y las cenizas las arrojaron a la fosa. Entonces, gracias a la ingeniería genética, gracias a estas pruebas de genética forense, pudieron ser identificada la familia de los zares, ¿verdad? Y pudieron ver que estos niños eran quemados y por tanto la que decía ser Anastasia, la hija de los zares, no lo era, ¿sí? Y pues aquí termina esta historia que fue, se dedujo, ¿verdad? Con toda seguridad que sí eran los últimos zares y gracias a la genética forense. Bueno, pues sería todo por la clase de hoy y nos vemos el día sábado